fuerte aplauso a Aldo Minerelli. Bueno, buenos días, gracias por la invitación a Nepote. Recién decía, bueno, me tengo que volver porque a las 4 de la tarde hay una conferencia en la CGT también sobre la situación económica. Bueno, yo voy a hacer un análisis de mi especialidad, que es la coyuntura económica, y qué es lo que se viene en la Argentina en tema económico y social. Este informe, en realidad es un informe de coyuntura del mes de noviembre, que marca en dónde estamos en materia de situación fiscal, qué es lo que está haciendo el Banco Central y qué pasa con el nivel de actividad económica. Y después al final, si hacemos a tiempo, hay un análisis de la Universidad de Itela sobre imagen pública del gobierno, que de alguna manera es el resultado de toda esta gestión. En términos fiscales, la primera señal de alerta que ya hay es que los gastos crecen, como ustedes ven en este gráfico, al 42%, mientras que los ingresos crecen solo un 26%. Esa es una brecha hasta el mes de octubre que marca a las claras las dificultades del gobierno en materia de déficit fiscal. Ahí hay un dato que es incremento de la deuda flotante, donde el gobierno no solo se está endeudando externamente con emisión de bonos, que ahora lo vamos a ver, sino también que está no pagándole a los proveedores, lo que se llama la deuda flotante, fundamentalmente en la obra pública. Hay una gran parálisis en la obra pública. Todos estábamos entusiasmados que la obra pública, que para el gobierno es uno de los factores de crecimiento para el 2017, junto con el campo, han dado una orden la semana pasada, justamente por esta dificultad del fuerte déficit, de paralizar la obra pública. Así que por ahora se demora una de las patas del crecimiento por dificultades de financiación. Y este es un tema novedoso, que es el déficit primario. El déficit primario es la pérdida del Estado Nacional antes de pagar los intereses de la deuda. Y pasó al 4,7% del PBI, y si le agregamos el pago de los intereses, estamos en un déficit del 8% del PBI, y si le agregamos el 2% de las provincias, el 10%, y si le agregamos los intereses de la LEVAC, es el 12% del PBI. Yo les puedo asegurar que cuando hubo este nivel de déficit fiscal en la historia económica argentina, comenzaron los problemas muy graves de la Argentina. Y esto es un tema que el gobierno debe resolver. Ahora, ¿qué pasó con el paradigma del gobierno? El gobierno tuvo una política económica desde el 10 de diciembre y otra hasta julio-agosto. Cambió el paradigma. Ellos venían al 11 de septiembre con gastos que subían al 32% en los gastos corrientes, una gran caída en los gastos de capital. El gasto de capital es la obra pública. Fíjense ustedes la caída. Si le agregan un 40% de inflación, la caída de la obra pública es del 50%. Ahora, a partir de septiembre, octubre, el gobierno cambia y hace anuncios de aumento del gasto. Y fíjense lo siguiente, en el pago de intereses, todo el endeudamiento, lo que dije recién, prácticamente más que duplica el gasto por intereses. 90% en la última columna, 191% en ese mes fatídico fiscal para el gobierno. Estos son anuncios del gobierno, cuando anuncia el endeudamiento, la emisión de títulos. Las jubilaciones, que aumentan a un 140 y un 50% acumulado, es el anuncio de la reparación histórica. Y luego las transferencias a provincias y subsidios, como le fracasa la política de tarifas al gobierno por la Corte Suprema de Justicia, hay un fuerte incremento. Transferencias a provincias son el dinero que le gira a la nación, a las provincias, para financiar obras públicas, que si bien las administran las provincias, las financia el Estado Nacional. Y hay en la inversión real directa, que es la obra pública del Estado Nacional, hay anuncios que aumentan un 56%. O sea que, en definitiva, el gasto primario se duplica en porcentaje, en crecimiento, en relación al año anterior. Hay un cambio del paradigma
del modelo económico del gobierno. ¿Y esto cómo se financió? Bueno, con emisión de bonos. Esta es la emisión de bonos al 30 de septiembre, fueron casi 42.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 9.000 millones fueron usados para pagar a los holdados. Recuerdan cuando se pagó en el primer cuatrimestre del año el acuerdo con los holdados. Y otros 10.000 a 11.000 millones fueron vencimientos de capital que se pagaron con nuevas deudas. En definitiva, el Estado Nacional se endeuda en 42.000 millones de dólares, de los cuales 21.000 millones es cancelación de deudas anteriores, crecen 20.000 millones de dólares, el 4% del PBI, la deuda, pero si a esto le agregamos 7.000 millones de dólares de las provincias y 7.000 de empresas privadas, la deuda externa argentina se incrementó en 34.000 millones de dólares en 9 meses. Acá hay una buena noticia, que nos volvieron a prestar, porque si algo le dejó el gobierno anterior al nuevo, es un bajo índice de endeudamiento. Y la mala noticia es que nos vuelven a prestar, porque el gobierno se entusiasma y no hace lo que tiene que hacer, y esto es como una casa con ustedes podrán ser felices pagando con la tarjeta de crédito. El problema es el día del vencimiento, cuando hay que pagarla. Yo siempre digo a mis alumnos que esto debe ser como un tipo que se tira del piso 20 cuando te endeudas. Cuando llegas al 15 debes sentir una linda sensación de volar, y estoy volando. El problema es cuando llega a la planta baja. Y esto es lo que le puede volver a ocurrir a la economía. No digo que vaya a ocurrir, hay un riesgo. Bueno, esto es lo que pasó en octubre, lo vimos ya. Y un tema de señal de alerta para el gobierno, la recaudación tributaria de octubre. Fíjense ustedes que en la recaudación que estamos viendo acá, esto del puntero, ¿cómo es? Acá, perdón, Botón del centro. Ahí va. Bueno, las ganancias de la DGI, ¿qué es? Son el impuesto a las ganancias que pagamos los argentinos. Fíjense que en un solo año creció un 6,6 el impuesto a las ganancias. ¿Esto qué es? Recuerden que la inflación acumulada a octubre contra octubre del año pasado es del 43%. Si el impuesto a la ganancia crece solo un 6,6, estamos diciendo una fuerte caída en la recaudación. ¿Por qué cae el impuesto a las ganancias? 3 motivos. Primero, el mínimo de imponible. Recuerden que en marzo-abril hubo una modificación. Segundo, las empresas declaran menos ganancias. Y tercero, el blanqueo. Hay muchas empresas que no están pagando ni ganancias ni IVA porque la van a blanquear. Ese fue un error del gobierno cuando anuncia el blanqueo en el mes de mayo-junio y le da plazo hasta marzo. ¿Cómo se verifica el origen del dinero? Es fungible. ¿Cómo se verifica que el dinero que van a blanquear es de antes de mayo o después de mayo? Es imposible. No se puede verificar, salvo que sea un bien que se haya comprado en determinada fecha. En estos momentos hay una gran discusión porque se modificó por decreto la ley de blanqueo que permite blanquear a padres, cónyuges e hijos de funcionarios, cuando la ley lo prohíbe expresamente. La excusa del gobierno que dio el día viernes es que en realidad son bienes que se negriaron antes de que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo fueran funcionarios. Ahora, ¿cómo se comprueba si yo tengo efectivo, una cuenta en el exterior? ¿Cómo compruebo que fue antes o después? No hay forma de comprobarlo, porque hay 1000 maneras de... Para eso es negro, ¿no? Entonces, todo este tema del blanqueo hizo que muchas empresas, yo formo parte actualmente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, y hay 20% menos de certificación de balances. Le pregunté al jefe de certificación, ¿qué está pasando? Dice, hay muchas empresas no presentan balance porque están viendo cómo contabilizan el blanqueo. O sea, están esperando, están acumulando plata y después van, en vez de pagar el 21 de IVA, el 35 de ganancia, van a pagar el 10% del impuesto del blanqueo. Hay una fuerte caída. Lo paradójico acá es que ganancias de aduana aumenta un 35%, y esto ¿por qué? Por las importaciones. Hay un incremento de las importaciones con un sesgo muy claramente importador. Vamos al IVA.
El IVA DGI aumenta un 20,4%. Este es el IVA del mercado interno. 20,4 con 43% de inflación. Primero, después vamos a ver, caída del consumo 10%. Segundo, evasión. No puede ser que aumente solo la mitad de la inflación en IVA. No está tan desastrosa la economía argentina, no cayó un 20%. No es el 2001 que ahí tuvimos una caída del 22% del PBI entre el 98 y el 2002. Esas sí eran recesiones. La recesión de este año es del 2,5, o sea, acá hay una clara evasión. Ahora vayamos a IVA aduana, DGA, crece un 40%, o sea, en una clara sustitución a la inversa. Estamos sustituyendo producción local contra importación. El gobierno lo niega, pero los números dicen eso. Si vamos al acumulado, un 58, un 63% crece el IVA de importación. Cuando vamos al derecho de exportación hay una fuerte caída, la quita de las retenciones. O sea, es una medida que le impide al Estado recaudar 80.000 millones de pesos. Está bien, fue una promesa de campaña, ¿no? Y es cierto, había que sacar las retenciones salariales. Ahora, también era una promesa de campaña quitarle el impuesto a los trabajadores. Una cosa se hizo y la otra no se hizo, con las mismas incidencias. Los derechos de importación crecen en el acumulado un 62%. Bueno, esto es importaciones, es lo que más crece en la recaudación. Y el resto, combustible, bienes personales, el impuesto al cheque un 35%. Ahí en el impuesto al cheque, como no se puede evadir mucho, hay una mejor recaudación, 35%. En total, la recaudación de la DGI aumenta un 20%, la aduana un 26% en el mes de octubre y la seguridad social, que son los impuestos a los sueldos, un 32%. Este 32% marca el número exacto que se ajustaron los sueldos. 32% o un 33% acumulado contra un 43% de inflación. Hay 10% de caída en los salarios, en el consumo. Bueno, este cuadro no lo pude ampliar, yo ahora me quedó chico este cuadro. ¿Cómo hago para ampliar la página? Pero les quiero mostrar la novedad. Esto es noviembre, salió ayer, lo hice, la noche antes de venir a Santa Fe. ¿Y cuál es la novedad? Es el impuesto, ¿ven en otros impuestos? 13.000 millones prácticamente. Esto es el blanqueo. El 31 de octubre venció el famoso blanqueo. El blanqueo de la guita en efectivo que tenían los argentinos en el colchón o en la caja de seguridad. El gobierno tenía un objetivo de recaudar en efectivo 20.000, no recaudar, me estoy expresando mal, de que blanquearan 20.000 millones de dólares, que no es lo que ingresa al Estado. Lo que ingresa al Estado es el 5 o 6% de eso por impuestos. Bueno, estos en pesos ingresaron 12.889 millones de pesos, que fue el blanqueo que cerró el 31 de octubre. En realidad se blanquearon 6.600 millones de dólares, el objetivo era 20.000. Y se recaudó esto, que suma alrededor de 700 millones de dólares. Esto fue lo que el gobierno recaudó por el blanqueo el 31 de octubre. Una cifra sustancialmente menor a lo que perdió por recaudación. Por eso el mes de noviembre el gobierno festeja, dice, aumentó un 40% la recaudación. Ahora, si le sacás el efecto de los otros impuestos y el efecto de un gran crecimiento a través del impuesto de aduana, ¿lo ven? IVA de aduana, ganancias de aduana, el crecimiento sigue estando en el 20-22% del mercado interno. Y este impuesto de los 12.800 millones de dólares del blanqueo es por única vez. Se va a volver a repetir seguramente en enero, cuando venza el 31 de diciembre, la fecha de blanquear los bienes que están en el exterior. Por supuesto que de las cifras que se hablaban estamos muy lejos. Se hablaba de 20.000 millones de dólares que se iban a blanquear. Porque según el gobierno, había en la Argentina, guardado en el colchón y en las cajas de seguridad de los bancos, 90.000 millones de dólares. A mí no me daba el número por ningún lado. Digo, si llega a ver eso, me hago una fiesta. Bueno, blanquearon 6.600 millones, que no es poco, pero no era el objetivo del gobierno. Y ahora vamos a ver con los bienes en el exterior, hay un objetivo de que se blanqueen 60.000 millones de dólares, hasta ahora llevan 15.000, pero el día clave es el 31 de diciembre, faltan
poco menos de 30 días, para que venza el blanqueo de bienes, tanto en el exterior como en la Argentina. Bueno, estos son los resultados de la recaudación, que sigue sin reaccionar, salvo este tema de noviembre, que ingresó esa plata extra. Bueno, ¿y qué pasó en septiembre? Ya sin moderación fiscal. Fíjense, esto es el gasto, los ingresos veíamos que descienden al 25%, y en gasto primario que empieza la expansión, 36,7, 43 en el gasto corriente, lo de capital sigue sin reaccionar. Esto es la obra pública, ¿no? Y los subsidios, Corte Suprema de Justicia mediante, aumenta un 77%. Estos son los subsidios a las empresas. ¿Qué había dicho el gobierno al inicio? Bueno, voy a eliminar los subsidios. No los pudo eliminar. Al contrario, aumentó un 77% el costo de los subsidios. Bueno, el tema de las provincias, pues el arreglo con los gobernadores para que le aprueben el presupuesto, ya en septiembre empezaban a pagar algo de la obra pública en las provincias, el 644%, y el resto sin mayores modificaciones. Y los intereses que en el mes de septiembre, que es un 33, en el acumulado un 58. Esto es a septiembre. Después en octubre vino el salto al doble por el endeudamiento. En definitiva, el resultado fiscal es de 350.000 millones de pesos en 9 meses, que representa un incremento del 56%. Pero en el mes de octubre, que todavía no está puesto acá, el déficit fiscal se triplicó, porque el gobierno siguió tratando de activar el gasto, y ahora se asustaron, y el día viernes se anunció, lo anunció en Chapadmalal Prat-Gay, no van a hacer el boom de la obra pública como se pensaba. Bueno, esto se refleja en la situación monetaria, el Banco Central. ¿Qué es la raya azul? Es la base monetaria. La base monetaria es el circulante, el dinero que tenemos todos los argentinos en el bolsillo, el efectivo, más las cuentas a la vista que los bancos tienen en el Banco Central. Esto de la base monetaria es lo que cubría la convertibilidad hasta el 2001. Recuerden que la convertibilidad, mucha gente creía que le cubría las cajas de ahorro, las cuentas corrientes y los plazos fijos, y la ley no cubría eso, cubría solo esto, la base monetaria, el circulante. Y esa fue la crisis del 2001, cuando la gente quiso, ante la dolarización de caballo de todos los plazos fijos, cobrarlos argendólares o dólares en dólares, los dólares no estaban. Las reservas solo alcanzaban para la base monetaria. Y ahí vino el corralito, corralón, todo lo que puso Cavallo con De la Rúa, bueno, el estallido, caída del gobierno. Y la barra roja son las LEBAC. Las LEBAC son letras del Banco Central. Es lo que el central se endeuda para que la base monetaria no crezca más. La teoría monetaria dice que cuando las LEBAC supera a la circulación monetaria, estas LEBAC son las que pagan hoy el 26 o 25% anual de tasa, que no está contemplado en el déficit fiscal, pero esto es lo que se llama el déficit cuasi fiscal, que no está dentro de lo que es el Tesoro, lo tiene el Banco Central. Bueno, al día de ayer, que me estuve fijando, al cierre de noviembre, las LEBAC ya superan ampliamente a la base monetaria. La teoría monetaria, no se asustan, dice que cuando esto ocurre, estamos en el umbral de una gran devaluación, porque la única manera de salir de este encierro es devaluando. Pero hoy el gobierno está imposibilitado de ajustar el tipo de cambio, porque se iría todo a precios. Entonces están utilizando herramientas de endeudarse el Tesoro Nacional, de emitir más moneda, pero eso va a presionar sobre la inflación. O sea, están en una trampa. El gobierno, el país está en una trampa de endeudamiento y base monetaria. Yo este cuadro lo vengo haciendo desde que asumió Macri. Cuando Macri asumió, era el 40% de la base monetaria eran las LEBAC. El gobierno, con razón, dice, fíjate que crecí muy poco. O sea, el crecimiento de la base monetaria fue de apenas 100.000 millones, 15% en 11 meses. Pero las LEBAC se triplicaron. O sea que lograron contener la base monetaria endeudándose en LEBAC. ¿Y por qué crece la base monetaria? Por el déficit.
porque el gobierno le sigue pidiendo plata al Banco Central. El central le da la maquinita, emite, y para que no se le vaya a base monetaria, emite LEVAC. Y no pueden salir de esa trampa. Bueno, estos son los bonos que tomó el gobierno. Acá hay 10.000 millones de dólares que se tomaron en pesos, que esto es una buena noticia, a largo plazo, con la novedad que a más largo plazo, menor tasa, y es tasa fija. ¿Eso por qué? Bueno, porque el mercado apuesta a la reducción de la tasa de interés. Y han colocado más de 160.000 millones en pesos. Esto es una buena noticia, que te presten en pesos hasta 10 años de plazo. Por eso todos los caminos conducen a un solo lugar, que es el ajuste del tipo de cambio. Es la única manera de licuar estos pasivos. Porque esto se le agrega a las LEVAC. Esto es lo que tomó el Tesoro, para que el central no siga tomando. Bueno, esto es las necesidades de financiamiento del año que viene. Se necesitan 110.000 millones de dólares, de los cuales 22.000 millones es para el déficit fiscal, 60.000 millones para renovar el capital que vence, casi 15.000 millones de dólares de intereses. Y me detengo acá, 14.283 millones de dólares para todo el año que viene de intereses. A un dólar promedio de 20 pesos son casi 300.000 millones de pesos de intereses. Agréguenle otros 200.000 de las LEVAC, 500.000 millones de pesos. ¿Saben cuántos son todos los planes sociales? 120.000. Todos los subsidios económicos a las empresas que prestan servicios, 300.000. O sea, el peso de la deuda, de los intereses, ya pasa a ser más importante que los subsidios a la gente y los subsidios a las empresas por tarifa. En definitiva, nos vamos a terminar endeudando en 27.000 millones de dólares adicionales. Y esto presiona sobre el riesgo país. Este tema del riesgo país, la tasa de interés que paga por sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cada uno de estos países. Acá arriba está la Argentina, después viene el promedio de toda América Latina, el que le sigue es Brasil y acá abajo está México, ¿no? Este dato del 8 de noviembre que yo pongo acá es el efecto Trump. Cuando gana Trump, al otro día la Reserva Federal de Estados Unidos ajusta la tasa de interés, por primera vez en 5 años. Por eso yo digo eso de que la Reserva Federal es independiente del poder político, hay que tomarlo con pinzas, porque al otro día que venció Trump, la Reserva Federal ajustó la tasa de interés, esperó el resultado de la elección. Cuando yo era presidente del Banco Central en el 2002, que tuve una entrevista con el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, el famoso, bueno, hablábamos de los problemas, y más que nada del problema de la Argentina. Y dije, muchachos, si se callan les voy a agradecer, porque me entretienen. El tema es que la situación, básicamente, es que la Reserva Federal, me decía Greenspan, yo no voy a ajustar la tasa de interés hasta que no pasen las elecciones. Porque llega a ajustar, imagínate que con Obama presidente ajusta en 1% la tasa, que para ellos es muchísimo. Pasó de 1,40 a 2,40 anual la tasa de corto plazo. Obama lo colgaba a la mujer que hoy es presidente de la Reserva Federal. Por eso esperaron, pero el efecto es que aumentó el riesgo país. Y esto para la Argentina es mala noticia. ¿Por qué? Porque encarece el costo de la deuda. Y también te limita la política de base monetaria, que vuelve a emitirse al 30% anual. El gobierno de Cristina se lo había dejado en 45%. Hoy está casi en el 30% de emisiones. No pueden salir de la encerrona de emitir moneda. Los depósitos, bueno, el sistema bancario argentino no logra crecer, 21% en un año de aumento de los depósitos, con una inflación del 43%. Lo que sí aumenta fueron los dólares depositados, y a la vista. ¿Saben qué son estos? Los 6.600 millones de dólares del blanqueo, que entraron como depósitos al sistema bancario e hicieron incrementar, que es una buena noticia, en 6.600 millones los depósitos a la vista. Y este es el fuerte incremento. Y el sector público, que aumentó mucho su tenencia en dólares en el Banco Nación, el Estado, por el endeudamiento. Cuando el Estado se endeuda, emite un bono, recibe los dólares, una parte queda en el Banco Central, que se los monetiza emitiendo plata, y otra parte queda depositado en cuenta corriente en el sector público. Bueno, esto es el efecto en dólares del blanqueo.
Y los préstamos crecen un 16%, nada, no hay crédito en Argentina. ¿Qué es lo que crece? Los préstamos personales y las tarjetas. No crece, los documentos de la venta de cheques y factoring, nada, 1% de aumento. Los hipotecarios que no arrancan, ¿no? Por más que haya anuncios marketineros del Banco Nación, Banco Ciudad y varios bancos, ¿se acuerdan de los créditos hipotecarios? Bueno, se entregaron hasta ahora 1.300 créditos hipotecarios, con una población de 43 millones de personas, no parece ser muy grande el crédito. Aparte, el crédito hipotecario sigue siendo muy caro. Yo el otro día hablaba con el presidente de Nación, él tiene 40.000 pedidos de créditos hipotecarios. Pasaron el filtro, o sea, aquellos que pueden pagar la cuota, 3.000, y hasta ahora otorgaron 1.400. Es un tema que no arranca, y esta es estadística oficial. En definitiva, el crédito al sector público, al sector privado, perdón, es de 848.000 millones. Recuerden que las LEVAC son 730.000. ¿Esto qué quiere decir? Que los bancos, en vez de prestarle a la gente, le presta al Estado. Entonces después no se quejen si no hay créditos hipotecarios o no hay crédito. Yo soy pyme y casualmente hoy tenemos que juntar la plata, será para mañana, para pagar la quincena. No sé cuánto me van a cobrar por los cheques, pero no baja del 40-50% anual. Bueno, y esto es porque el crédito al sector privado es tanto como el crédito a las LEVAC. Bueno, las reservas internacionales están en 37.000 millones de dólares. Fíjense, en cada emisión de deuda, cómo van creciendo las reservas, ¿no? Se emitieron 2.776 millones en pesos, una emisión en euros, otra emisión a 7 y 10 años. Todo eso hicieron subir hasta que el Central le pagó al Banco de Basilea una deuda de 2.500 millones de dólares. Quedamos hoy en 37.500 millones de dólares. Y a mí la gente me pregunta mucho, yo fui 5 años director del Banco Central antes de ser presidente y vicepresidente, y administraba las reservas de la convertibilidad, desde el 96 hasta el 2001. Muchas veces la gente me pregunta cuáles son las reservas ideales de la Argentina. En general, lo que se trata, claro, en la convertibilidad lo óptimo era la base monetaria, porque era lo que la ley te obligaba, que eran 35.000 millones de dólares. Y esas eran las reservas que teníamos. Hasta que vino la crisis y cuando yo me hice cargo de la presidencia del Banco Central en enero del 2002, me llamaban mis colaboradores el doctor Chinchón. Pero cuando me preguntaban cuánto tiene de reserva, yo decía menos 10, porque era lo que tenía un saldo negativo en la cuenta externa. No podía girar, no podía pagar. Bueno, cuando me retiré un año después ya teníamos 25.000 millones de dólares de reserva. Y sin endeudamiento, porque estábamos en default. ¿Por qué se logró eso? Porque no pagábamos la deuda, estábamos en default. Y teníamos un fuerte superávit de la balanza comercial. 16.500 millones de dólares en el 2002. Superávit de la balanza comercial. Más que no pagábamos la deuda, más que yo había impuesto a través de la ley de emergencia económica un fuerte control de capitales, en la Argentina no fugaban capitales, con mucha tensión. Era otro momento, no comparemos situaciones, pero quiero decir que las reservas óptimas, según todos los indicadores, son por lo menos un año de importaciones. Un año de importaciones son 60.000 millones de dólares. Estamos en 37.000, estamos débiles, porque la base monetaria es mucho más que esto, y si le sumamos las LEVAC, como diría el dicho Boston, estamos en problemas. Bueno, la inflación, el gobierno en agosto había festejado, Pratgay había dicho que él, porque viste que Pratgay es él es el creador de la República, y yo hice esto, que nadie lo hizo, esto por primera vez, otra vez decía, por primera vez nos prestan a 10 años el peso, ¿cómo miente? Pero él dijo en agosto, la inflación 0,2, dijo, ¿se acuerdan ustedes que dijo? Hemos abatido a la inflación. Yo le contesté, espera octubre. ¿Por qué? Porque ese abatido era la resolución de la Corte Suprema de Justicia que retrotrajo las tarifas de gas al mes de marzo. Y eso provocó
una reducción en la inflación, porque las tarifas de gas se computan como parte de los precios. Hasta que vino el ajuste en octubre, 3% de inflación. Noviembre, que ya está cerrado, no hay datos todavía oficiales, está cerrando entre el 1,6 y el 2%, siendo un mes que generalmente, estacionalmente, noviembre no es muy alto, y diciembre agárrate, porque va a ser un mes muy alto de inflación. En definitiva, la inflación anualizada octubre-octubre da un 44,7%. Es probable que terminemos a fin de año con una inflación de entre el 40 y el 43%. Y este es un tema que tenemos que tener en cuenta. Este gráfico muestra cómo impactó la tarifa, ven acá. Estos son los componentes del índice de precio al consumidor que maneja el INDEC. Transporte y comunicaciones, equipamiento y mantenimiento del hogar. Transporte y comunicaciones, el colectivo y los celulares, básicamente. Equipamiento y mantenimiento del hogar, que es la parte de electrodomésticos. Esparcimiento, 0,8 aumentó el precio, esto es el cine y la salida a comer afuera. La educación, básicamente acá lo que se toca es el precio de los útiles y la escuela privada. Otros bienes y servicios, alimentos y bebidas, que es la canasta de alimentos básicos. Gastos para la salud, básicamente prepagas y medicamentos. Los medicamentos duplicaron su valor en el último año. No hay antecedente en la Argentina en un gobierno que le permita a los laboratorios ajustar los medicamentos como se está haciendo. Y en las prepagas aumentaron un 55%, más un 6% que viene en enero. Ante la vista gorda del gobierno, estos son precios regulados. Los medicamentos, la salud, la educación, el transporte, las comunicaciones, la luz, el gas, es lo que se llaman precios regulados por el Estado, combustible. Y realmente llama la atención que se permita hacer esto. El tema de la indumentaria, cambio de temporada, en el mes de octubre, viene del invierno a la primavera-verano, 3,6% de aumento, y vivienda y servicio, donde está el gas, 10,7%. Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene con la inflación? Rápidamente. Nosotros dijimos que vamos a terminar con un 42-43% este año. El gobierno el año que viene tiene un objetivo del 17% anual de inflación. Para lo cual está diciendo a las paritarias, señores, vamos a negociar sobre la base del 17%. La CGT, que hoy voy a estar con ellos, presento este mismo informe, así que espero que no salga un paro de acá. Te dice, pero escúchame, yo vengo con 10% de atraso en los salarios. Estos pibes, porque como dicen los muchachos, compañeros gremiales, estos pibes dicen que va a ser el 17, pero el año que viene. Entonces me preguntan a mí cuánto va a ser. Digo, oye, va a ser 25. ¿Por qué digo 25% el año que viene? ¿De qué depende la inflación? Tiene tres factores fundamentales. Primero, el tipo de cambio. El presupuesto 2017 prevé una devaluación acumulada del 25%. Los insumos importados en Argentina representan el 50% del costo total. O sea, si vos ajustás 25 el tipo de cambio, tenés un 12,5 de ajuste por tipo de cambio. Segundo son las paritarias. Los salarios representan el 35% de la masa total del PBI. ¿Cuánto se va a ajustar? ¿Un 17? ¿Un 20? Yo creo que vamos a un 30% del ajuste de las paritarias. Por el 35 te da el 10,5. Ya estoy en un 23. Y te falta el tipo de las tarifas, perdón. El tercer rubro, que son las tarifas. ¿Qué van a hacer con las tarifas? Porque las tarifas inciden en un 5% del total del costo de vida, del precio del índice consumidor. ¿Cuánto van a ajustar las tarifas? Porque el gobierno está hablando de otro 200%. Son 10 puntos más. Entonces no estamos en 17. Ese es un objetivo. En el mismo presupuesto, cuando vos lo analizás, hay precios implícitos por el 23% anual. Entonces, el año que viene vamos a partir de una inflación base del 25%. Y después veremos qué pasa con las tarifas, con el tipo de cambio y con las paritarias. No sé si está claro, pero esta es la fórmula, no es demasiado complicado, es bien sencillo para determinar qué inflación prevista hay. Y en la balanza comercial,
otro problema más que tenemos. A partir del 8 de noviembre, del amigo Trump, habrá que ser amigo de él, se devalúa la moneda. Y esto es el informe al 30 de octubre. Después hubo más devaluaciones. México devaluó un 13,9, Brasil un 7,3, Chile 3,1, Argentina 1,2. Pero ¿qué pasa? México, Brasil y Chile tienen una inflación promedio anual del 6%, nosotros el 43%. Y el precio del tipo de cambio que tiene directa relación con la inflación. Entonces, hemos quedado otra vez retrasados en el tipo de cambio competitivamente con nuestros principales clientes y competidores, México, Brasil y Chile. Y si lo hago el 30 de noviembre, esto es casi un 20% lo que han llevado los otros países, Argentina un 5 o 6%. ¿Cuál es el problema de Argentina? No podemos devaluar más porque se nos va a precios. ¿Por qué a los otros países no se les va a precios? Porque tiene menor contenido de productos importados, porque la economía de ellos está más equilibrada, no tiene un déficit del 10 o 12% del PBI, porque no emiten moneda para financiar el déficit. Es otro esquema, es un poco el modelo que Argentina logró tener en la salida de la convertibilidad y hasta que se fue la baña, a fines del 2006. Equilibrio fiscal, superior de la balanza comercial, tipo de cambio competitivo, no emitir moneda por el Banco Central, inflación del 3 al 6% anual y crecíamos al 8%. Eso desapareció. Todo eso fundamental de la economía argentina hoy no está. Y es cierto, el gobierno de Macri intentó desde un primer momento hacerlo. Cuando ve que no lo podía hacer, se bandió para el otro lado, que es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina. Y la clave de todo esto es el tema de la deuda. La deuda, esto es al 30 del 6 porque es el último informe que tenemos. Yo el otro día protesté, mandé una carta al ministro diciéndole que están obligados a actualizar el nivel de deuda. No están informando. Cualquier parecido con la realidad anterior es una mera casualidad. No están informando mes a mes la evolución de la deuda pública argentina. El último dato es 30 del 6. Y eran 259.000 millones de dólares, el 50%, 49% del PBI. El ANSES se le debe 34.000. ¿Esto qué es? Es el dinero de los jubilados que el Tesoro le toma de la plata de los fondos del ANSES con deuda. Eso es el 6% del PBI, 34.000 millones de dólares. Miren si hay plata para pagar a los jubilados. El Banco Central, 76.000 millones de dólares que le debe el Estado al Banco Central. Esto es de cuando se pagaban las deudas con reservas del Banco Central y los bonos que tiene el Central en su poder del Tesoro Nacional. Es el 15% del PBI. Y después le debemos al PAMI. Al PAMI se le deben casi 8.000 millones de dólares de deuda. No le prestan servicio a los jubilados, pero sí le prestamos al Tesoro Nacional. 1% del PBI. Neto de organismos públicos es el 27% del PBI. Acá es donde dice el kirchnerismo, bueno, yo te dejé baja deuda. Claro, pero en el 2001 el ANSES era la CFJP. Yo les quiero dar, y al Central no se le debía plata en el 2001, yo les quiero dar este número. Cuando nosotros entramos en default en diciembre del 2001, la deuda total era del 42% del PBI. Bueno, está bien, admitamos que es el mismo accionista. ANSES, Banco Central, PAMI, DGI, el accionista es el Estado. Entre bomberos no vamos a pisar la manguera, no te van a exigir. A lo sumo pagarás menos jubilación, el Central tendrá que emitir más moneda. Bueno, es el 27%. ¿Le querés sacar lo de organismos internacionales, BID, Banco Mundial, Fonplata? Son 20.000 millones de dólares, algo así como el 4% del PBI. Como te queda un 23%. Son 120.000 millones de dólares. Este sería la deuda con el sector privado, del Estado con el sector. Es lo más exigible. Son los bonos que están dando vueltas. Ahora, si proyectamos a fin de año con el nivel de aumento que van a tomar, ya vamos a estar en el 28% y a fines del 17, 35% del PBI. Recuerden que el 40% es un poco el límite que nos puso el mercado. Si le agrego organismos internacionales, ya estás acá. Y no hay buenas noticias. Hace 10 días que a Argentina le está costando colocar bonos en el exterior. Por dos motivos. Por la era Trump, que no se sabe, él asume el 20 de enero.
Y segundo, que ya a mí me han llamado varios bancos del exterior diciéndome que hasta dónde llega el endeudamiento. O sea, comienza a ver con lupa el tema del endeudamiento. Y acá me paro un minuto para analizar la situación actual. Yo hablé con Mauricio Macri en el mes de noviembre, que me acompañó Julio Bárbaro en una charla que tuvimos. Yo a Mauricio lo conozco de la actividad privada, yo soy piña, autopartista, y era proveedor de Severa, así que teníamos mucha relación con ellos. Sé qué clase de tipo es, yo no soy amigo de él, ni mucho menos, pienso distinto, pero Mauricio es un buen tipo, no es eso de que tiene la intención de perjudicar, no es así, pero su pensamiento es para el lado que están apuntando. Ellos están convencidos, porque me lo dijo él a mí en noviembre, yo me siento en el sillón de Rivadavia y me llueven las inversiones. Y las inversiones están brillando por su ausencia. El mismo Macri le está echando en cara a sus amigos, empresarios, inversores, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Si cuando vimos la situación fiscal, les quitó presión fiscal, la está pasando a los trabajadores a través del impuesto a las ganancias, se niega a instalar los impuestos a la minería, los impuestos a la renta financiera de las altas rentas. Porque acá el gobierno hace confundir, cuando alguien habla de poner un impuesto a la renta financiera, los plazos fijos de la gente, no. Son a los grandes plazos fijos y a las grandes ganancias que dejó el dólar futuro en el mes de marzo-abril, 6.000 millones de dólares de utilidad en pocas manos. La gran transferencia que significa una inflación del 43% y un ajuste del salario del 33%. Ese 10% de diferencia, ¿saben cuánto es? 40.000 millones de dólares de transferencia. ¿De quién? De los que trabajamos como profesional o relación de dependencia, las pequeñas empresas, los pequeños comerciantes, a los grandes grupos empresarios, que son los que aumentan los precios. 40.000 millones de dólares, que encima no pagan el impuesto a la ganancia porque lo van a blanquear. O sea, esta es una trampa mortal. Y esto es lo que el gobierno... Ahora, ¿qué dice el gobierno? No, pero las inversiones van a venir. Bueno, van a venir, hasta ahora no vienen. Y encima, cuando ven estos números, no viene nadie a invertir en un país donde cae el mercado interno, donde crece el déficit fiscal y la deuda. Muchachos, esto se sale por arriba, se sale por la política, no se sale por lo económico. Se sale con una concertación, con un acuerdo de empresarios, sindicatos, partidos políticos, hasta la iglesia la metería adentro por su importancia social. Están haciéndolo con parche, no están convencidos. Pero el gran problema hoy de la Argentina es este gráfico sin inversiones. No hay inversiones suficientes. Y encima la inversión pública, que sería una ayuda, que es la obra pública, está frenada. ¿Qué es lo que nos espera para el año que viene? Es una situación de crecimiento, porque vamos a estar comparando 2017 con el 2016, que va a ser muy bajo. Todo indica que, bueno, en algún momento la obra pública se va a reactivar. Tienen que reactivarla de alguna manera. Veremos el año que viene. Año impar. Siempre los años impares Argentina crece, porque cada 2 años impares hay elecciones. Vamos a crecer si la obra pública se reactiva, eso te aporta un punto y medio, 50.000 empleos. Y el campo. El campo está en una buena campaña 2016-2017. Calculamos que hay un 20% de incremento en la campaña y eso va a ayudar. ¿En cuánto ayuda? En 2 puntos del PBI. Son 3% de incremento del PBI el año que viene. El campo en épocas de cosecha y siembra genera entre 60 y 70.000 puestos de trabajo directos. De alguna manera vamos a recuperar los 120.000 empleos que perdimos este año del sector privado. Ahora, la Argentina crece a 300.000 personas por año por crecimiento vegetativo. Y nosotros vamos a tener la misma cantidad de gente empleada que en el 2015, pero 2 años después, con 500.000 jóvenes nuevos que no trabajan ni estudian ni tienen serios problemas. Y es ahí donde está el desafío de la Argentina. Cómo generamos un modelo económico para crecer sustentablemente al mínimo 5 o 6% anual, con una inflación de no más del 10% anual, y con inversiones que deberían representar el 22% del Producto Bruto Interno, y hoy está en el 16%. Nos falta 30.000 millones de dólares más por año de inversión.
Si se logra eso, entonces sí podemos decir que Argentina es factible. ¿Y dónde están los problemas también de las monedas? Bueno, los ingresos de dólares. ¿Sí? Esta es información del Banco Central. Esto es servicio. Servicio es turismo, tecnología y fletes. Esta curva azul es el turismo. El turismo está debajo en negativo, mes a mes. Nos está costando 5.000 millones de dólares por año el turismo. Hay más gente de argentinos que van a veranear afuera o a hacer turismo afuera que los que ingresan. Y el déficit está en 5.000 millones de dólares. La línea naranja o amarillita son los fletes. Argentina no tiene marina mercante, no tiene un solo barco de bandera argentina, no hay en la hidrovía que pasa por acá, de 400 barcazas, solo 2 son argentinas, el resto son de banderas paraguayas, bolivianas o brasileñas. Y eso nos cuesta otros 3.000 millones de dólares por año en fletes, hay que pagarlo en dólares. Y después lo verde, que esa es la buena novedad, esto es tecnología. Esto es exportación de Argentina, está exportando entre 2.000 y 3.000 millones de dólares de call center, de hardware, de INVAP, de transferencia de tecnología. Y este es un camino a seguir. Y ahí el Estado tiene que invertir. El INVAP es un orgullo para todos los argentinos, es lo que sobrevivió al desastre del del centro atómico de Bariloche, después de la dictadura, cuando mataron y masacraron a los técnicos, que eran sospechados de ser guerrilleros, que por supuesto no lo eran, y sobrevivió una empresa que se llama INVAP, que está en Bariloche. Es la que ganó el satélite en Australia, es la que ganó una central atómica en Nueva Zelanda. Ganó por tecnología, por precio y por desarrollo, y son todos argentinos. Y eso es lo que hay, como también lo hay en Tierra del Fuego, en Córdoba, en el sur de la ciudad de Buenos Aires se hizo todavía pequeño, pero un polo de tecnología. En la ciudad de Chascomús, el grupo Ernequian tiene un desarrollo de chips, que ahora anda Ernequian puteando porque le sacaron el apoyo. Pero esas cosas son las que Argentina está en condiciones de hacer. Porque el futuro del mundo, y ahora con esto de los servicios, no pasa ya por los bienes. Hace un año, hace 12 meses, no hace 12 años, hace un año cambió el intercambio comercial internacional. Primero, cayó un 17% el comercio internacional de bienes industriales, fundamentalmente por el fenómeno de China. Hasta hace un año, el 65% del comercio internacional eran bienes industriales y solo un 35% los servicios, fletes, turismo, tecnología. Hoy es al revés, 65% del comercio internacional son servicios y solo 35% de bienes industriales. ¿Qué pasó en el medio? Veranearon 150 millones de chinos, el 10% de la población china, que es rica, con ingresos similares a los europeos, entró a hacer turismo. El gobierno chino le permitió hacer turismo. Y gastaron 600.000 millones de dólares. Y eso es incrementar el tema turismo, mientras que nosotros tenemos déficit. Yo el otro día, medio serio, medio en broma, le decía a un funcionario del gobierno que había estado en China, digo, ¿por qué no le ofreces? ¿Nosotros qué nos pasa con China? Nosotros, ¿qué le estamos exportando a China? Poroto de soja. Ya ni siquiera de acá de Rosario salen los camiones de aceite para China, porque ahora lo hacen ellos. Ellos tienen el poroto de soja para hacer el aceite, para alimentar a sus cerdos, gallinas y las vacas lácteas. India sí nos está comprando aceite de soja, pero China no, producción primaria. ¿Y en qué nos venden? Trenes, transporte, tecnología, ropa, electrónica. Tenemos un déficit de 5.000 millones de dólares por año en China. Encima ellos con alto valor agregado, nosotros producción primaria. Y digo, ¿por qué no le ofrecen pagar con voucher de turismo? Que vengan a conocer acá en Argentina, no sé, la Catarata, Bariloche, el glaciar, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, lo que quieran. Y alguien me miró, me cargaban, porque viste, los funcionarios del actual gobierno, como yo soy peronista, te creen que soy un OPA. Y había un funcionario Wolfi del Banco Mundial en esa reunión y me dice, eso es lo que están haciendo todos los países del mundo. Y dije, tan pelotudo no era entonces. Bueno,
Este tema es el giro de utilidades y dividendos. Mientras existió el control de capitales, el famoso cepo, desde el 2011 no se permitía girar en forma automática dividendos. En el mes de septiembre se giraron 255 millones de dólares y ahora es libre, se puede girar. Si esto lo anualizase, estamos hablando entre 3.000 y 4.000 millones de dólares que se van, se te van. Acordate, 5.000 de turismo, 3.000 de fletes y servicios, 8, más 3 de acá, 11. Entrá ya con 11.000 palos verdes por año de salida, lo que se llama la cuenta corriente, la cuenta capital de dólares. Y lo peor es esto, este número, 1.074, esto verde, en un solo mes es la fuga de capitales. Esto es informe del Banco Central. Se están fugando este año 15.000 millones de dólares por el lado del sistema financiero bancario de la cuenta capital. Son 26.000 millones de dólares ya llevamos, ¿no? 15.000 de esto, más 11.000 de lo anterior, más 14.000 de intereses, 40.000 palos verdes. ¿Qué necesitas para cubrir 40.000 millones de dólares por año? Tenés que generar balanza comercial, que serían dólares genuinos. Hoy Argentina, si tuviese un tipo de cambio competitivo y una protección adecuada de su economía, podría tener un superávit de por lo menos 15.000 millones de dólares de la balanza comercial. Y el otro son las inversiones, esos 20 a 30.000 millones de dólares que faltan, que también son dólares genuinos. ¿Cómo se está cubriendo? Con deuda. Ya nos estamos endeudando para cubrir el déficit del fiscal más el déficit de la cuenta corriente de dólares. Tenemos un tiempo limitado de vida con esto. Después se enojan cuando Roberto Labaña dice, ojo que te vas a un colapso. ¿Qué es colapsar? Colapsar es cuando colapsa el tránsito, es que queda paralizado. Los coches están, las rutas están, pero no se mueve. Tenés que tomar medidas para reorganizarlo. Y le estamos avisando con tiempo. No vayan por este camino. El camino es este. El gobierno va a insistir sobre este camino. Lo acaba de definir Mauricio Macri, que va a seguir como nos dijo a nosotros en noviembre. Yo gané solo, yo gobierno solo. Ojalá tenga razón y nos vaya bien a todos. El tema del atraso cambiario es esto, está atrasado, esto es a la fecha de 23 de octubre, pero el 8 de noviembre cambió todo y ahora estamos más atrasados, está atrasado un 20%, acá nos daba un 10,3% de atraso en el multilateral, que es Brasil, Estados Unidos, China y el euro. Si vas al de Estados Unidos solo, ya estamos atrasados un 30%, en el bilateral un 30%, porque después del 8 de noviembre el dólar se reforzó a nivel mundial por la tasa. Las exportaciones, un claro sesgo de importación, los bienes de consumo en cantidades están subiendo alrededor del 16%, mientras que el mercado interno cae un 10%. ¿Qué es lo que más sube de exportaciones? Productos primarios. China aumenta un 13% y el resto baja. Y esta es la balanza comercial. Fíjense, en el 2009, que fue el mejor año, en 10 meses, en este caso, teníamos 16.000 millones de dólares de superávit. Hoy estamos en cero. En los últimos 2 años no arranca. No hay balanza comercial. No hay generación de dólares genuinos. Por eso nos endeudamos. ¿Qué pasa con el PBI? Bueno, que me perdone el INDEC, es un hijo de puta, todo en rojo, dijo. Este es el gobierno. ¿Cómo me dice esto? Producción industrial, flor de recesión, menos 4,6. Pero como esto es septiembre, que me dio 7,3, esto es el INDEC. En octubre dio menos 8,5 la industria. Y me dijo un día Frigerio, que lo encontré en Aeroparque, no, septiembre dio mal, pero vas a ver octubre cómo viene. Ah, la parió, venía mal, 8,5. Ya ni ellos saben cómo vienen. Eso es lo que a mí me preocupa. Esta es la actividad en total industrial. Hay toda una tendencia que dice que, bueno, en el último cuatrimestre del año empezaría la mejora, sería el piso. Claro, ya caímos tanto que a partir de enero no podemos caer más en la actividad industrial. Entonces, y en la actividad en general. Por eso hablamos de un 3% de crecimiento.
Bueno, estos son los distintos rubros. Ni un rubro para adelante. El único fue electricidad casi igual, 0,4, producción. Pero el resto, todas las actividades, agro, menos 8,7, esto todavía no está empezada la campaña 2016-2017, ahí va a haber una mejora. El Estado de Administración Pública, pensamos que la obra pública lo va a reactivar, y lo que más cae es la construcción, 12% abajo. La construcción es mitad pública, mitad privada, 12% de caída de un nivel que ya venía cayendo. Por ese lado dependemos pura y exclusivamente de la obra pública. Bueno, el gobierno, ¿se acuerdan? En agosto festejaba y se aumentó un 7% el despacho de cemento, después se le derrumbó. Ahora empieza el despacho de cemento a mejorar un poquito si la obra pública empuja, porque por el lado privado todavía no se nota. Pero hay una caída del 12,8% en la construcción. Y estos son los índices de precios del INDEC. La tasa de desocupación 8,5, siempre en el mes de septiembre, octubre hay una mejora de la ocupación porque es estacionalmente, el campo demanda gente, 8,5 de desempleo, venían del 9,2, hay una mejora. La actividad económica que cae un 3,7, a mí me da 2,6 para todo el año, espero tener razón y no caer en este que dice el INDEC. El Producto Bruto Interno que cae 3,4, y hay un estimador mensual industrial que está en menos 7,3 a septiembre, que en octubre bajó a 8,5. Bueno, estos son los datos que podemos tener, y esto es un dato que es la capacidad de compra de las familias y las ventas minoristas. Fíjense la correlación que hay entre una curva. La roja es la capacidad de compra de la familia de clase media, y la azul es la venta en minorista, que mide CAMI, la Cámara de Mediana Empresa. La correlación, cae el poder adquisitivo un 10% y cae casi lo mismo, 9,8% el consumo. La correlación que hay entre ingresos y ese 8 o 10% de caída es la diferencia entre la inflación y el índice salarial. Cómo pega en el consumo. Bueno, hay piso para la caída de actividad, esta es la pregunta que me hacían para hoy, por eso lo puse en la charla de la tarde. Bueno, aparentemente la caída, piso probable, es fines del 2016. O sea, todas las tendencias que yo hice con distintos indicadores del MAE, de sectores privados, del INDEC, me estaría dando que el último cuatrimestre de este año sería el piso de la caída. Que realmente estoy convencido que más de lo que caímos en el consumo no podemos caer. Espero tener la razón. Ojalá. Bueno, en definitiva, lo que hemos analizado acá es un gobierno que empezó con un paradigma y está siguiendo otro paradigma. Yo no veo claro el rumbo, la verdad. Ojalá lo encuentren. Estoy convencido que la salida es por el lado político, por los acuerdos. El gobierno no lo ve así, va a ser un último intento. ¿Qué decía el gobierno cuando tomó el poder? Bueno, yo, como dije antes, gané solo, gobierno solo. No, tenían razón, porque nosotros le pedíamos hacer la concertación, pero vamos a hacerlo en mayo o junio cuando vengan las inversiones y la economía huele. Cuando esté así, el gobierno tiene más poder para negociar. Esto fracasó. Entonces ahora vamos a esperar las elecciones del 2017, que la va a ganar el gobierno, según ellos, para negociar una concertación desde el poder. Yo, insisto, yo asesoro a la CGT, a varios gremios. El viernes hubo una reunión en la cual estuve sobre el final, y hay un cambio de ambiente. Hasta ahora los dirigentes gremiales, la verdad, ayudaron mucho al gobierno. Esta es la realidad. Como el Frente Renovador, que acá hay un diputado que después va a hablar. Yo soy asesor del Frente Renovador y la verdad soy muy crítico de haberlo ayudado tanto. Yo sé que mis palabras son muy duras, pero no puede ser que todo el esfuerzo que hicimos en aprobar leyes, modificársela, y cuando vos le haces un planteo distinto, soy demagogo, oportunista, chanta, irresponsable. Me valieron mucho esas palabras, porque creo que no lo fuimos. Lo que no somos, torpes. Y yo veo en los dirigentes gremiales un cambio de actitud, lentamente. Yo no los estoy defendiendo, sé los errores de los dirigentes gremiales. Estoy dando un dato de la realidad.
El ambiente está cambiando. Si acá no hubo un paro general y no va a haber violencia a fin de año, es porque la CGT también le puso el hombro. Y ahora muchos movimientos sociales. No sabemos qué va a pasar. Hay algunos indicios para fin de año, pero van a ser focalizados. Hay un estado de alerta para el 19 de diciembre, porque marcha en la Plaza de Mayo una columna de 5.000, dicen, no sé, después veremos, de 5.000 personas de la Tupac Amaru, que dicen que van a ir armados por la detención de Milagro Sala. Y hay sectores en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires, que se está poniendo complicado, porque hay una alianza de sectores marginales delincuencial con el narcotráfico y policía desplazados. Y ahí hay una señal de alerta. El gobierno ha citado al 100% del personal de Gendarmería y Policía Federal que no se tome franco, que vuelvan de las vacaciones para el mes de diciembre. Hay una alerta, no hay que temer, porque la situación aparentemente está controlada, pero nunca se sabe, ¿no? Porque la situación abajo está muy complicada y hay sectores que son oportunistas, así que hay que ayudar. Lo que yo les quiero decir es que a partir de marzo empieza otra etapa política en Argentina, porque se larga la campaña 2017, yo veo en el sindicato otra actitud, va a ser más combativo, no van a bajar los brazos en las paritarias, no van a, porque les va su propio poder. Y la oposición seguramente en marzo va a estar sellando algún acuerdo de alianzas y ya no va a haber un veranito en el poder legislativo como hubo hasta ahora. Entonces, ¿qué está pasando con las encuestas? La Universidad Itela informa mes a mes el índice de confianza en el gobierno, el ICG. Este índice que ustedes ven acá arranca en el 2002 con la crisis. 0,32, el máximo es 5 puntos, o sea que 0,32 es el 6% de confianza. Esta es la confianza que tenía yo cuando era presidente del Banco Central, o sea, segundo semestre del 2002. Luego empieza a subir en el 2003, cuando entrega el poder Duhalde a Kirchner en el 2003, era de 3, tenía el 65% de índice de confianza. Duhalde. Y también Néstor Kirchner. Después viene toda esta evolución. En el 2007 hay un pico antes de la crisis con el campo, que es cuando gana por primera vez Cristina Kirchner, que saca algo así como el 45% de los votos, que era el índice de confianza que tenía. 2,40 contra 5 te da alrededor del 45%. Después vino la caída, la crisis del campo. ¿Recuerdan? Un piso de 1,04 cuando de Narváez gana la provincia de Buenos Aires, post-crisis de la 125. Después sube en octubre del 2010. ¿Qué pasó acá? La viuda, muere Néstor Kirchner. Cuando Durán Barba le dice a Macri, no te presentes porque nadie le gana a una viuda, porque está el sentido de solidaridad de la gente. Mejora un poco a la situación económica, salíamos de la crisis del campo y de la crisis internacional. Llega el 2011, 54% de índice de confianza, es lo que saca Cristina en el 2011. Luego viene la caída, en 2013 es cuando le gana Sergio Massa, el índice de confianza estaba en un 38, Massa saca el 45 contra 35 de Izarralde en la provincia de Buenos Aires. Y después viene el triunfo de Macri, donde el gobierno se planta acá en las elecciones con 38 puntos de confianza. Es lo que saca Scioli en primera vuelta. Sube Macri, llega a 3,14. No es el máximo de acá, pero está en un 62% de confianza acá, cuando gana. Hoy está en 2,52, 50% de confianza. Y esto es lo que está partido al medio. Hay un 50% de la gente que todavía confía en que a Macri le va a ir bien y otro 50% que ya no le confía. Estas son las que perdió en términos porcentuales 20 puntos de confianza, pero aún es fuerte el número que tiene Macri. Y si lo vemos por rubro, esto es interesante en lo siguiente. Recuerden que lo máximo es 5, estamos en 2,52, 50%. En el mes de noviembre bajó un 4% la confianza en el gobierno. Ya le empieza a pegar, porque acá había tenido un descanso en septiembre-octubre, cuando fue el tema de las tarifas que revertieron, que llegan las facturas, porque
Nosotros porque estamos al tanto, pero la mayoría de la gente putea o aplaude de acuerdo a la factura que recibe con las tarifas. En mi caso vienen facturas con saldo a favor. Hace 2 meses que no pago ni luz ni gas, ni siquiera sé lo que hace. Mirá que mi mujer también es contadora y no entendemos cómo hacen la facturación. Lo importante es que no tuvimos que pagar. Pero ahora en noviembre se terminó la fiesta y está llegando la factura, 1 luca, 2 lucas, hijo de puta, bueno, así estamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se conforma el índice de confianza? Se hacen 5 preguntas. Primero, evaluación general, interés general, eficiencia, honestidad y capacidad. ¿Qué se dice en la primera pregunta? ¿Me puede hacer una evaluación general del gobierno? Bueno, 45% lo evalúa bien, 55% mal. Defiende el interés general, 40% bien, 60% mal. ¿Es eficiente? 40% bien, 60% mal. ¿Es honesto? 60% sí, 40% no. ¿Tiene capacidad? 60 sí, 40 no. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo considera al gobierno en una mala evaluación general, que no defiende el interés general, que no es eficiente, pero es honesto y capaz. Y esta es la imagen que hay del gobierno, nos guste o no nos guste, es esto. Así que a modo de determinación y de síntesis, después quedo sometido a cualquier pregunta, estamos ante un país con muchos problemas, que no logra resolver sus problemas estructurales, donde el gran esfuerzo lo están haciendo la gente de ingreso fijo, las pymes y demás, porque es donde está pegando la inflación y la actividad, en donde sectores muy concentrados de dinero, como laboratorios, como bancos, como grandes empresas alimenticias, mineras, están haciendo grandes ganancias, pero grandes ganancias, y encima no le cobramos el impuesto. Así que necesitamos una profunda reestructuración tributaria, toda una discusión sobre esto. El gobierno, ¿por qué hace esto? Bueno, porque ellos, como la palabra mágica es inversión, ellos están convencidos que si le damos todas las ventajas a los dueños del capital, que son los que acumulan ganancias, van a reinvertir en la Argentina y eso derrama hacia el sector, hacia el resto de la población. Yo estudié en Alemania, otros economistas que están actuando en el gobierno estudiaron en Estados Unidos, pero yo soy egresado de las universidades públicas argentinas. Esa teoría anda muy bien en Estados Unidos y Europa, porque la burguesía, la clase alta, los grandes empresarios ganan, acumulan y reinvierten en su país. En la Argentina, muchachos, desde 1810 hay fuga de capitales, porque nunca logramos atraerlos. Y para atraerlos le tenemos que dar todas estas ventajas, pero a costa del problema de la gente. Es una historia remanida, recontra reiterada, y si Macri tiene razón, yo habré estudiado mal. Ojalá el equivocado sea yo, por el bien de todos nosotros, porque va a ser un año muy complicado. Y tenemos todas las posibilidades, como siempre. Y no lo dice Piñanelli ni Macri, lo dice la FAO, Organización Mundial de Alimentos. En el 2020 se va a multiplicar por el doble la demanda de proteínas en el mundo, porque ya no está China solo, está India, Indochina, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia, Sudáfrica, Costa de Marfil, Marruecos, países donde concentran los 2/3 de la población mundial. Y por suerte cada vez comen más. El desafío de Argentina es producir eso, poder sacarlo por la hidrovía, poder sacarlo por la ruta, por los puertos, pero con valor agregado, industrializado. Ya don Carlos Pellegrini en 1875, cuando era diputado por la provincia de Buenos Aires, se mandó un don Carlos Pellegrini, no estoy hablando de Che Guevara, dijo: Argentina no puede ser solo un país que exporte yuyos, tiene que exportar yuyo con valor agregado. Y tenemos que controlar nuestra aduana, porque hay mucho contrabando y muchos problemas con el control. Todo eso es el desafío que se viene, pero lo vamos a lograr, yo no tengo duda, pero como dijo alguien, entre todos, porque uno solo no lo arregla. Se podrán llevar los dólares, los vamos a recuperar. Napoleón decía que él podía perder una batalla, podía perder hombres y los recuperaba, terreno los recuperaba, armas los recuperaba. Lo que no puede recuperar es el transcurso del tiempo. Pero nosotros tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar los dólares. Lo que no se van a poder llevar
más allá que se lleven los dólares, la pampa húmeda, la montaña, los ríos, la lluvia, el río Paraná, el río de la Plata, el océano Atlántico, los peces, las vacas, el yuyo, la soja, los cereales, las economías regionales y 43 millones de argentinos que si nos juntamos seguro que esto lo sacamos adelante. Así que muchas gracias. Buenos días. Entiendo que la situación que usted plantea es bastante delicada y conociendo un poco del tema me doy cuenta que es muy delicada porque el sesgo en el cual se encuentra el gobierno no puede levantar el dólar y si no levanta el dólar no podemos exportar. Si no podemos exportar vamos a estar cada vez más complicado porque no podemos lograr revertir el tema de balanza de pagos, de balanza comercial, perdón. ¿Qué lograríamos con lo que usted plantea de una concertación con todos los sectores? ¿Se podría en esa concertación hacer que los empresarios realmente inviertan? No, desde ahí no haces que inviertan, tenés que crear las condiciones para que inviertan. A ver, ¿por qué se habla de concertación? En primer lugar, ¿qué es la concertación? La concertación se ha aplicado en todos los países que pasaron crisis como la nuestra. Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Filipinas, Finlandia, Chile, Brasil, México. Siempre cuando hay una crisis, por 6 meses, nosotros de hecho lo aplicamos en el 2012, eso, ¿no? Que se llamó la Mesa del Diálogo Argentino. Lo que pasa es que había 3 monstruos, estaba don Raúl Alfonsín, que fue el verdadero ideólogo de todo eso, Duhalde, que fue el gran operador, y un pequeño tipo que era Papa, Bergoglio, en la iglesia. Fueron los 3 tipos que convergían en una mesa del diálogo argentino. Mira, la concertación yo lo considero como una especie de etapa superadora de la democracia. ¿En qué sentido? Si vos sos un inversor fuerte, X persona, tanto argentino como extranjero, y que tenés actividad, cuando vos votás, tenés el mismo poder que tengo yo, que no soy un inversor en Argentina fuerte. Pero cuando tomás la decisión de inversión, sos algo más. Entonces la concertación te permite dar un paso más adelante y tenés que convocar a los distintos sectores, empresariales, bancos, exportadores, sindicatos, partidos políticos con representación legislativa. Y yo insisto con la Iglesia, no porque simplemente sea católico, sino por la importancia social. Los curas son los que tienen el servicio de inteligencia más perfecto del mundo, cuando crearon la confesión, en 1200. No es que te pone nombre y apellido, pero cuando el cura escucha lo que le dice la gente en la confesión, toma nota y después traslada una síntesis de la información. Y los curas son los que más informan, y desde enero que vienen diciendo, ojo que hay un deterioro de la situación, ojo que hay un deterioro de la situación. Entonces, por eso yo doy esa importancia, ¿no? En esa concertación el gobierno está obligado a presentar un verdadero modelo económico, el que sea, tiene que decir, este es mi modelo, yo salgo por acá. Y pedirle a los distintos sectores que cada uno ponga su cuota. Ahí tienes que concertar precios, salarios, tipo de cambio, costo del dinero, gasto fiscal, leyes. Y ese es el tema. El tema es si tenés la capacidad y tenés que estar convencido ideológicamente de que eso funciona. Mauricio me dijo a mí que eso es parte de lo antiguo, de la política antigua, que él era lo nuevo. Bueno, a lo mejor yo no conozco lo nuevo, yo soy viejo, tengo 65 años. A lo mejor lo nuevo es eso, pero yo consulto en otros países, mira que ahora viajo a dar clases a Madrid y después a la Ben Gurión de Israel, y no escucho eso, que lo nuevo sea esto. No sé, a lo mejor ellos lo tienen, pero yo la verdad creo que es la única salida, llamar a una concertación.
soy Ana Rafaela y trabajo para el complejo Cuatro Vías de Premia aquí en la ciudad de San Juan. En mi ciudad, debe ser, sí, realmente es la única ciudad que dentro del consejo, personas que trabajan en el consejo municipal, concejales, estaban exentos del pago de impuestos a las ganancias. La noticia llegó a Buenos Aires. Hablamos de un Cambiemos y 6 concejales que son dentro del PRO que tenían este beneficio. El Cambiemos yo lo veo como contradictorio también. Y después hablamos de obras públicas que están bastante paradas. Yo circulé la ruta 34 y estaba parado. Entonces me bajé, detuve el auto, me bajé a hablar con un maquinista y es simple mi aporte, sí, pero quería compartirlo. Y es real lo que usted está diciendo, no hay dinero para... No lo hay, lo que se gestionó en Rafaela para obras públicas alcanza para apenas cemento. Y Cirón está ahí, está parado. Sí. Bueno, sí, yo creo que lo dije en la charla. Hay un intento del gobierno de reactivar la obra pública, aparte lo necesita para ayudar a que la economía mejore. Pero hasta ahora no lo pudieron concretar. Mira, yo estuve almorzando el martes pasado con una de las empresas que van a hacer el soterramiento del Sarmiento. ¿Saben lo que es el Sarmiento? Es el tren urbano de Gran Buenos Aires que hace la zona oeste, el que va al lado de la avenida Rivadavia hasta Moreno. Eso hace 30 años. El soterramiento en realidad es un subterráneo que iría el tren por abajo. La obra, Néstor y Cristina la anunciaron 7 veces. Es la obra pública más grande que se va a hacer en Argentina. Si se hace, son más de 5.000 millones de dólares con un crédito externo. Y hace poco Macri fue a inaugurar la famosa toneladora que es la que va a 30 metros de profundidad y te hace el túnel. Y hablé con el dueño de una de esas empresas, me invitó a almorzar. Y está parada porque no está la plata. O sea, el anuncio está, falta el financiamiento. Entonces, esto se está repitiendo por todos lados. Y este es el problema que hay. La 34, que es la ruta vital del transporte agrario y para la hidrovía, es fundamental la 34. Fundamental. La conozco muy bien. Y que creo que es la que le dicen la ruta de la coca, ¿no? Porque dicen que por ahí pasan los camiones con la blanca, pero bueno, hay que verlo. Y bueno, eso es el mismo problema de siempre. No se hacen las obras vitales. Por eso cuando llegue el 2020 y tengamos que exportar 200 millones de toneladas de cereales, no sé por dónde la vamos a sacar, porque no van a dejar las rutas ni los puertos, si no lo hacemos. Y una cosa más, en Rafaela deberían haber entregado 132 viviendas en el mes de febrero. Todos sabemos que es gestión del gobierno anterior. Políticamente todo eso fue gestionalmente parado y se entregan ahora en los próximos días. Muy de acuerdo a todo lo que venía diciendo usted. Sí. Realmente se ve lo que usted claramente y muy simple explayó en su oratorio. Muy bien.